Y estamos grabando. Bien, buenos días entonces a todos los participantes. Ya vimos un par de temas previos a la clase, estamos un poquitito atrasados con el comienzo, pero aquí estamos. Déjenme cerrar el chat, voy a revisarlo de vez en cuando para ver si es que hay algún comentario aparte de ustedes. Si no, por favor, siéntanse libres en interrumpir en cualquier momento. No puedo estar pendiente del chat porque no tengo dos pantallas disponibles en este momento, lamentablemente. Vamos a un tema distinto. Un tema que tradicionalmente le llaman algoritmos voraces. Tengo que recordar que ya hay alguien. Hay una barra negra tapando la presentación, me dice. ¿Está bien ahí o no? Por favor, alguien pronúnciese. Voy a apagar el video porque para que gastaran mucha banda en eso. Supongo que se arregló ya que nadie me ha quedado protestando. Vamos a hablar de la idea general, vamos a dar un par de ejemplos simples y finalmente resumir de qué se trata todo este cuento. Barra negra tapando. ¿Se ve bien o no? Por favor, no quiero tener que estar abriendo el chat para, para comentar con ustedes. Yo no veo ninguna barra negra aquí. Sí, hay un cuadrado negro sobre la pantalla, profe, en el centro de la pantalla. En el centro. Sí, un rectángulo. Qué extraño. A ver. ¿Qué tengo abierto en este momento? Tengo abierto el... Creo que es lo mismo la otra vez. La otra vez creo que lo solucionó dejando de compartir pantalla y volviendo a compartir pantalla. No. No hubo caso la otra vez. Top share. Ahí paré, compartir pantalla y volvemos. Ahí está mejor. Por desgracia no. Sigue el rectángulo. Qué extraño. Ahí sí. No, profe. Eso es lo único que me permite aquí básicamente ocultar. Realmente impide ver, supongo, ¿cierto? ¿Cómo, profe? Realmente impide ver qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Sí. ¿Está mejor ahí o no? No, profe, sigue el cuadrado en la pantalla. El rectángulo. Oh, ¿qué tan grande es?
Yo no tengo ningún rectángulo acá, por eso pregunto, si no... No, tapa bastante, la verdad, no se alcanza a leer bien las cosas. ¿pueden ustedes leer ¿cómo se llama la presentación? Por su cuenta, digamos. Las presentaciones están todas en, ¿cómo se llama? En el aula. Esta es la presentación 14, algoritmo de Vorace. Por lo menos para que me puedan seguir algo, digamos, de lo que estoy hablando. Y es bastante fatal esta cuestión. Qué desastre. Mm. Hasta estos pies aquí me tapa la pantalla. Pero bueno. Bueno, por favor, No parece estar la 14 en el aula. no. No puede ser tan así yo. Me cheque esta cosa. Voy a volver a ingresar a esta cuestión. Qué raro. Presentaciones. De toda la razón. Mi error erróneo. Creí que estaba más adelantado. Discúlpenme. Veamos. Ya. Acabo de agregar esta cosa aquí para que lo puedan estar viendo. Discúlpenme el desorden, digamos. Estaba seguro que había publicado las presentaciones anteriores. Bueno, vamos. La idea general es que tengamos alguna clase de problema de optimización, o sea, estamos buscando el máximo, el mínimo de alguna cantidad. Y la solución a ese problema, igual como lo vimos en el caso, por ejemplo, de backtracking o branch and bound, toda esa clase de cosas que estuvimos discutiendo tanto, lo podemos dividir en etapas. Si es que estamos en esa situación, una estrategia atractiva, en vez de estarnos dando la lata de revisar todas las posibilidades, es simplemente en cada una de las etapas quedarnos con aquella opción que se ve como la más prometedora en ese instante y echarle para adelante. El resultado es que deberíamos tener alguna solución razonablemente buena, posiblemente no la mejor, pero una solución decente. Y la gracia que tiene obviamente la idea es que no significa mucho trabajo, porque básicamente veamos la primera etapa, veamos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, estamos listos, se acabó la cuestión y nos vamos para la casa y nada tener que estar volviendo a reconsiderar elecciones que habíamos tomado anteriormente. Los algoritmos basados en esa idea
se les conoce como algoritmos voraces, lo que es una traducción no muy feliz del inglés, de greedy algorithm. Greedy en inglés significa algo así como ávido o codicioso, pero algoritmo ávido, algoritmo codicioso, no suena muy bien. Y el consenso, por lo menos en castellano, es llamarles algoritmos voraces. Jeff Erickson, en su texto Algorithms, en la página 108, dice: Greedy algorithms never work, lo cual en realidad es falso, es una exageración. Los algoritmos voraces dan realmente la solución óptima solamente en casos bien particulares. No vamos a poder probablemente explorar ese tema en mayor profundidad, digamos, pero hay toda una teoría al respecto que dice bajo qué condiciones los algoritmos voraces sí funcionan. Lo malo es que esos casos especiales en que funcionan son casos muy especiales. La gracia sí que tienen es que son generalmente algoritmos muy sencillos y que dan aproximaciones que pueden ser suficientes para algunos efectos. Si es que no me interesa realmente la solución óptima, o la solución óptima es muy cara de obtener, en una de esas me conformo con una solución aproximada que debiera ser no la peor posible. No sé, alguna cosa entregada, por ejemplo, con un algoritmo voraz. Jeff Erickson en realidad comenta por ahí que en sus clases los alumnos tienen prohibido plantear algoritmos voraces para resolver problemas, salvo que se den el trabajo de demostrar en forma correcta de que el algoritmo voraz realmente funciona, o sea, realmente entrega la solución pedida. Y por lo tanto, en general, dice que la gente opta por algunas de las otras técnicas que vamos a discutir más adelante. Veamos un primer ejemplo. Supongamos que en la universidad se abre una nueva carrera de asuntos caóticos y algunos de los contertulios aburridos de tener que estudiar tanto, particularmente estarse enredando con temas como algoritmos y complejidad, decide entonces migrar a esa carrera nueva, a la carrera de asuntos caóticos. Lo que hace atractivo de la carrera es que solamente hay clases un día a la semana. ¿Sí? Y ese día los alumnos de la carrera le llaman día de sobriedad. Nadie tiene muy claro por qué, solamente los alumnos le llaman así, los profesores no. Y una de las gracias que tiene la carrera es que los ramos se aprueban solamente con inscribirlo. O sea, basta con inscribir el ramo y está listo. O sea, con eso lo tiene aprobado a fin de semestre. ¿Sí? No es prerequisito. O sea, como esta cuestión es caótica, usted puede tomar los ramos en el orden que se le venga en gana. Y fiel a su orientación de ser un ramo de una carrera de asuntos caóticos, no es que las clases sean bloque 1 o 2, qué sé yo, sino que una clase puede comenzar, por ejemplo, no sé, a las 8:35 y terminar a las 9:40. ¿Sí? Cualquier momento del día puede comenzar o terminar una clase. Obviamente, el horario de clase, digamos, para cada semestre está publicado de antemano. Lamentablemente para los estudiantes de asuntos caóticos también tienen que seguir toda la burocracia del SIGA y el SIGA no permite inscribir ramos que tengan topones de horario. O sea, uno en principio, siguiendo los lineamientos de la carrera,
podría llegar e inscribir todos los ramos juntos el primer semestre. Al final del semestre los tiene todos aprobados y se titula como ingeniero en asuntos caóticos. Pero eso no se puede, el SIGA no lo deja, ¿sí? Entonces el problema es que en el afán de titularse pronto, lo que quiere hacer un estudiante, este nuevo estudiante de asuntos caóticos que acaba de cambiar de carrera, es ver de tomar los más ramos que pueda en cada semestre, de manera de titularse lo antes posible. Entonces nuestro problema es encontrar una programación para los ramos del semestre que viene, entre toda la oferta de ramos que hay para este semestre en la carrera de asuntos caóticos, de manera de avanzar lo más que se pueda en este semestre y para eso tiene que armarse un horario en el día de sobriedad que no tenga topones de horario, porque si no, SIGA no lo dejan escribir los ramos. A pesar de que el ramo en realidad no requiere ninguna clase de trabajo. Formalmente, ¿cuál es el problema que tenemos que enfrentarnos? Tenemos un conjunto de tareas al que vamos a llamar P, mayúscula. Las tareas las vamos a llamar P sub 1. A ver, déjenme poner esta cosa. Tareas llamamos P sub 1, P sub 2 hasta P sub n, donde la tarea P sub i comienza en el estante S sub i, o sea, que si yo, como decía antes, la clase número 3 comienza a las 8:35 y termina a las 9:40. O sea, en realidad termina justo antes de las 9:40, antes de la F sub i, de manera que ustedes puedan, en el fondo, tomar una clase que comienza a las 8:35 y termina justo antes de las 9:40, y tomar a continuación una clase que comienza justo a las 9:40 y termina, qué sé yo, a las 10:05. ¿Sí? O sea, la duración de la tarea es un intervalo abierto. Y lo que queremos hacer es programar el máximo número de tareas que no traslapen, que no tengan topones de horario. Por ejemplo, aquí tenemos una situación mostrada gráficamente. Tenemos 3 tareas, P1, P2 y P3. Y está claro, si ustedes miran, no podemos programar en conjunto la tarea P1 y la tarea P2 porque se traslapan en este rato. Ni podemos programar P3 y P2, pero también se traslapan acá. Pero no hay traslapo entre P1 y P3. Aquí hay un hueco entre medio, ¿sí? Y por lo tanto, en este caso particular, podemos programar un máximo de 2 tareas. Obviamente, en nuestra situación de la carrera de asuntos caóticos, no son precisamente 3 tareas las que hay que programar y que en realidad podemos rápidamente revisar todas las posibilidades de considerar las tareas en conjunto, sino que si yo no sé, pues es una carrera de 6 años, a razón de 2 semestres por año y 5 ramos por semestre. Son 12 semestres, o sea, son como 60 ramos al total los que hay que tomar, ¿sí? Y de esos 60 ramos, para el primer semestre, obviamente, tiene que elegir los más ramos que pueda meter en ese horario, ¿sí? O sea, no es tan simple como decir, oiga, probemos todas las posibilidades de subconjuntos de los 60 ramos y veamos cuál funciona. Son muchos. Bueno, estamos en el tema de algoritmos voraces, entonces la idea es dividir nuestra tarea en, o sea, nuestro problema, encontrar la solución en etapas, donde las etapas básicamente son, tenemos una propuesta de horario sin topes hasta el momento y tenemos que agregar la siguiente tarea. El punto entonces de la parte voraz es elegir algún criterio que suene razonable, mediante el cual pensemos en que podemos acomodar la
el máximo de tareas todavía pendientes. La primera propuesta que a uno se le podría ocurrir es programar aquella tarea, dentro de las tareas que hay, la más corta, que no traslapa con ninguna de las que ya están programadas. La lógica de esto, obviamente, es que si yo programo alguna tarea, algún ramo, digamos en este caso, largo, que me ocupe todo el día casi, voy a tener muy poca posibilidad de acomodar otros ramos. Voy a tener más posibilidad de acomodar, voy a poder acomodar más ramos cortos, digamos así, que tareas largas. La justificación es que con eso estoy ocupando el menos tiempo posible en el fondo y por lo tanto debieran caber más tareas en lo que está quedando libre del espacio. Lamentablemente esta idea no funciona, no entrega el óptimo. Por ejemplo, si tenemos las tareas que están anotadas ahí, P1, P2 y P3, nuestra estrategia elegiría primeramente la tarea P2, porque es la más corta de todas, pero al elegir P2 automáticamente estoy dejando fuera P1 y P3. En cambio, podría completar dos tareas, en este caso particular, P1 y P3, dejando fuera P2. O sea, la idea es simplemente programar la tarea más corta, no da la solución óptima. Segunda propuesta. Siguiendo con la idea de que queremos una clase de criterio voraz, elegimos la tarea que empiece más temprano, que no tenga conflictos en el fondo, con lo que ya tenemos. O sea, vamos programando partiendo temprano en la mañana. Es día de sobriedad, así que no debería ser problema partir con las clases a las 8 de la mañana, ¿cierto? Nuevamente la justificación es que comenzar temprano, un poco la misma idea anterior, significa que estoy dejando espacio para tareas que se puedan ejecutar después de esa tarea. Lamentablemente, esta propuesta tampoco funciona. Si tenemos, por ejemplo, esa situación de allí, nuestro algoritmo, estoy puro tonteando, eligiendo P1, que es la tarea que comienza más temprano, estoy completando solamente una tarea. En cambio, el óptimo son dos tareas, en el fondo P2 y P3, que traslapan con S. O sea, esta idea que suena bastante razonable también, tampoco funciona. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos pensar en programar primero aquellas tareas que no tienen conflictos, que no tienen conflictos con nada, porque eso obviamente siempre las vamos a poder programar. Y dentro de las que vayan quedando, ir básicamente trabajando en número de conflictos crecientes. Las tareas que tienen menos conflictos en general van a permitir programar más de otras tareas, que nos producen menos problemas con otras tareas. Tampoco funciona. Supónganse esta situación de acá. Está claro que, por ejemplo, P1 tiene conflictos con P5, P6 y P7, o sea, tiene tres conflictos. P2 tiene también conflicto con esos tres. P3 tiene conflicto con esos tres y con P8. P3 tiene conflicto con P8 y estos tres. P4 tiene conflicto con estos tres. El que tiene menos conflicto es la tarea P8, que tiene conflicto solamente con la tarea P2 y la tarea P3. Después de programar quedan obviamente fuera de consideración el P2 y el P3. La tarea que menos conflictos tiene, en realidad hay un empate aquí en P1 y P4, elegimos P1 y elegimos P4, lo que nos da la tarea P1, la P8 y la P4. Son tres tareas.
Sin embargo, si ustedes miran, perfectamente podríamos programar P1, P2, P3, P4 y nuestra solución en realidad no da la solución óptima que andamos buscando. Como decía, el tema de algoritmos voraces está precisamente en inventar un criterio voraz que suene razonable, pero en realidad lo que nos interesa a nosotros acá, más que un criterio que suene razonable, nos interesa ojalá encontrar un criterio que garantice que la solución sea óptima, no que puede que sea más o menos decente, sino que realmente es la solución mejor posible. Una manera, no la única, vamos a discutir un par de alternativas más adelante, para demostrar que un algoritmo voraz es correcto, es demostrar que cumple con las siguientes tres propiedades. La propiedad de elección voraz, en inglés greedy choice. Para toda instancia P hay una solución óptima que incluye el primer elemento petongo que hayamos elegido. O sea, en el caso de nuestro problema de tomar ramos para asuntos caóticos, el petongo sería la primera tarea el primer ramo que elegimos para, ¿cómo se llama? Para este semestre. Y lo que dice elección voraz es que la elección que nuestro algoritmo haga, tenemos que demostrar que hay una solución óptima, pueden haber en general muchas, no necesariamente una sola, que incluye ese elemento que nuestro algoritmo elige. La segunda propiedad es lo que llaman estructura inductiva, inductive structure. Dada la elección voraz petongo, básicamente nos queda un problema menor al que vamos a llamar P'. O sea, por ejemplo, en el caso de nuestra elección de ramos, una vez que yo haya decidido tomar un ramo, todos aquellos ramos que, o sea, ese ramo definitivamente queda eliminado de la posibilidad de ser programado, obviamente, ya lo programamos, digamos, y quedan fuera también todos aquellos ramos que tienen traslapos con el ramo que acabo de elegir. El problema que resulta entonces es, en el caso de nuestro problema de toma de ramos, me quedan ciertos horarios libres, que comienzan y terminan en cualquier minuto, digamos, y me queda un conjunto de ramos todavía que puedo programar que eh, pueden caber, digamos, caben en los espacios que tengo libres, ¿sí? Entonces, la idea es que queda un subproblema menor P', que en fondo es un problema del mismo tipo, más o menos, tal que si Pi' es una solución viable de P', o sea, Pi' es una colección de tareas de P' que no se traslapan en nuestro caso, ni se traslapan tampoco con las cosas que ya habíamos programado antes. Si Pi' es una solución viable, Petongo unión Pi' es una solución viable del problema P. ¿Sí? Eso le llaman que P' no tiene restricciones externas. Que en realidad, si ustedes se fijan, esto no es propiamente tal una característica ni del problema, ni del algoritmo, ni nada, sino que es una característica de cómo definimos qué consideramos nosotros como nuestro problema P'. O sea, en el caso particular de la toma de ramos, básicamente estoy diciendo, oiga, está ocupado el periodo de tiempo entre las 8:35 y las 9:40 y por lo tanto eliminamos todos aquellos ramos eliminamos de consideración todos aquellos ramos que
traslapan con ese pedazo de tiempo que está ocupado. Y ese es mi problema P', ¿sí? En ese sentido, estructura inductiva no es tanto una característica, o sea, es parte en realidad de la descripción del algoritmo, en el sentido de que tenemos que asegurarnos de que no hayan restricciones, digamos, no hayan conexiones cruzadas entre las cosas que dejamos para seguir adelante. Ya vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que significa esto en nuestro ejemplo. Espérense un minuto. Y finalmente, superestructura óptima, optimal substructure. Si tomamos el problema P y elegimos el P', digamos, el petongo, queda un problema P'. Y si Pi' es una solución óptima para P', en ese caso tiene que ser que Pi' unión petongo sea una solución óptima de P. En realidad acá lo que son propiamente tales temas que son importantes de verificar, digamos, son lo de elección voraz, de que la elección que está haciendo mi algoritmo puede ser parte de una solución óptima. Y subestructura óptima, el hecho de que el subproblema que obtengo, puedo combinarlo, una solución al subproblema que obtengo después de elegir el petongo. Una solución óptima de eso lo puedo combinar con petongo para obtener una solución óptima al total. ¿Sí? Entonces, tenemos un teorema general sobre algoritmos voraces. Si un algoritmo cumple con elección voraz, estructura inductiva y subestructura óptima, en ese caso nuestro algoritmo nos entrega una solución óptima al problema que le estamos dando. La demostración de esto, y esto en realidad es un teorema matemático, es por inducción sobre el tamaño del problema. Como base, si el tamaño del problema es 1, o sea, hay una sola posible tarea, digamos, que podemos elegir, está claro que la elección voraz elige el único posible. Y obviamente no podemos hacer nada mejor que eso. Así que en ese caso la solución es óptima. Por inducción o inducción ahora, supongamos que el algoritmo voraz nos da un óptimo hasta problemas de tamaño K y consideremos un problema P de tamaño K más 1. Elegimos petongo por el criterio voraz. Por la condición de elección voraz, hay una solución óptima para P que incluye petongo. Sea P', el problema es que resulta de eliminar petongo de P junto con sus dependencias en el fondo, ¿sí? Es claro que el problema P' tiene tamaño a lo más K. Podría ser que el petongo que estoy eliminando en realidad no tiene ninguna dependencia, es el único que se va al programar S. Por ejemplo, en el caso de las tareas de la programación de ramos, puede ser que el ramo que estoy considerando como primero a programar sea un ramo que simplemente no tiene topones con ningún otro ramo. O puede ser que tenga, en nuestro caso, topones con más de un ramo que los termine eliminando, por lo tanto voy a terminar con menos que K tareas. Sea Pi' la solución dada por el algoritmo voraz para el problema P'. Ahora, como el problema P' tiene tamaño lo más K, la solución Pi' es óptima para el problema P'. Por estructura inductiva, yo puedo combinar la solución Pi' con petongo y el resultado es viable para P. O sea, en el fondo estamos diciendo que
el petongo que elegí no tiene conflictos con nada en P' y por lo tanto tampoco puede tener conflicto con la elección Pi' que hice de tareas a incluir en la solución. O sea, es viable. Por superestructura óptima, Pi' unión petongo es óptima para P y estamos listos. ¿Sí? Bueno, volvamos a nuestros problemas de programar ramos para titularnos lo antes posible en la carrera de asuntos caóticos. Teorema, elegir la tarea que finaliza más temprano, mientras las que no entran en conflicto con las ya programadas, da un óptimo. La justificación de este criterio, que un tanto extraño, digamos, ¿cierto? En realidad es que, oiga, si la tarea termina temprano, me está dando espacio para poder comenzar y terminar más otras tareas. Alguna tarea que termine tarde, digamos, obviamente me complica con las cosas que vienen después. Demostración de esto, como tenemos el teorema general, tendríamos que entrar a demostrar que se cumplen nuestras tres propiedades. Y esto es una demostración matemática. ¿Sí? Sea entonces pi asterisco una solución óptima y p asterisco la primera tarea en pi asterisco. Podemos programar, digamos, las tareas en nuestro problema en, bueno, la que comienza más temprano, digamos, entre las que están programadas, ¿sí? La tarea petongo, que elige el criterio voraz, entre todas las tareas, es aquella tarea que termina más temprano, ¿sí? Y por lo tanto, como es la tarea que comienza, que termina más temprano, no puede terminar después de la tarea petongo, perdón, p asterisco. Y por lo tanto, en la solución P asterisco, yo puedo sacar la tarea P asterisco y poner la tarea petongo. Como P petongo termina antes de P asterisco, si es que P asterisco no tenía conflictos, petongo tampoco. O sea, la solución P asterisco con P asterisco cambiado por pitongo, por petongo, también es una solución óptima. O sea, podemos intercambiarla en nuestro lado. ¿Sí? Estructura inductiva, como P' resulta de P, eliminando petongo, y todas las tareas que traslapan con ella, toda solución que sea viable para P', la puedo juntar con P tongo, y el resultado es viable para el total, ¿sí? Como les comentaba, o sea, realmente la estructura inductiva no es tanto que hable mucho del algoritmo mismo, sino que básicamente nos dice elija un criterio tal que se cumpla esto, que al quitar P', petongo, obtenemos un P' que no entra en conflicto con ninguna clase de conflicto con petongo, ¿sí? Y finalmente superestructura óptima quiere decir que Pi' unión petongo es viable para el problema P por estructura inductiva. Y está claro que Pi' no incluye a petongo, por lo tanto el tamaño Pi' unión petongo es el tamaño de Pi' más 1. Sea Pi asterisco óptima para P, que incluye a petongo. Por elección voraz, hay una solución óptima para P que tiene petongo. Entonces, Pi asterisco menos petongo es óptima para petongo, para P'.
si hubiese alguna que fuera mayor que la solución óptima, daría una solución mayor que pi asterisco, por lo tanto no puede ser mayor, ¿sí? Tenemos entonces que el tamaño de pi' es el tamaño de pi asterisco menos el petongo, pero sabemos que el petongo es parte del pi asterisco, así que si lo elimino termino con algo de tamaño pi asterisco menos 1. Y por el otro lado habíamos dicho que pitongo unión pi' unión petongo tenía tamaño pi' más 1. Y por lo tanto tengo que el tamaño de pitongo, pi' unión petongo es el tamaño de la solución óptima y por lo tanto esa solución realmente es óptima. O sea, estoy demostrando que se cumple la parte de subestructura óptima. Y el teorema entonces me dice que, dado que demostré que se cumplen las tres propiedades, mi algoritmo realmente entrega la mejor solución posible. ¿Sí? Cedo la palabra. Veamos si hay alguien que tiene algún comentario respecto de esto. ¿Qué hablo? Esta cuestión se fue para allá. ¿Algún comentario? ¿Me siguen hasta acá, por favor? Pronúnciense, aunque sea con... bueno, no me pueden lanzar tomates, digamos, pero sí podrían dar un discreto ronquido para indicar que ya se quedaron dormidos o lo que sea. Por lo visto no hay más comentarios, así que vamos a otro problema distinto. Nosotros vimos en informática teórica el problema knapsack. Knapsack en inglés es una palabra un tanto arcaica para mochila. Lo que hace el problema es poner un conjunto de objetos que numeramos 1, 2, 3 y así sucesivamente, que tienen pesos positivos. El objeto I tiene peso V, W sub I, y el valor del objeto I a su vez es V sub I. Y la capacidad de la mochila es C. La idea es llenar la mochila lo más que se pueda, o sea, no podemos sobrepasar la capacidad. Si la mochila tiene capacidad, que se lleva 10 kilos, no podemos poner 15 kilos en ella. Pero lo que queremos también es lograr que el valor de lo que tenemos en la mochila sea el máximo posible. ¿Sí? Ese era el problema que nosotros vimos en informática teórica, que básicamente la pregunta ahí era, estábamos hablando de problemas de decisión. La pregunta era, ¿habrá alguna manera de llenar la mochila de tal manera que tengamos más, un valor mayor o igual a esto? ¿Sí? Aquí estamos hablando de un problema de optimización, o sea, no estamos preguntando simplemente se puede o no se puede, sino que simplemente, o sea, más en duro, estoy preguntando, oiga, ¿qué tengo que echar en la mochila de manera de obtener el valor más alto posible? Vimos que el problema knapsack es NP completo, el problema de decisión, y por lo tanto la esperanza de encontrar algún algoritmo eficiente para resolver el problema de búsqueda, que claramente podemos
resolver el problema de decisión si que tenemos resuelto el problema de búsqueda por la vía de, quiere saber si es que se puede lograr un valor mayor que, qué sé yo, 12. Bueno, encuentre la solución óptima y revise cuál es el valor más alto que se puede obtener para la mochila. Si eso es mayor o igual a 12, responda que sí, si no, responda que no. Estamos listos, ¿sí? O sea, tenemos una reducción en ese sentido del problema de búsqueda, optimización, al problema de decisión, ¿sí? Si pudiéramos resolver el problema de podríamos resolver el problema de decisión, el problema de búsqueda es pan comida. Si Profe, permitimos, sí, dígame. este algoritmo de la mochila Mm, básicamente cumple, intenta resolver el mismo problema que el anterior, ¿no? Porque básicamente el mismo planteamiento donde tenemos cierta capacidad y tenemos que llenar con cierta cantidad de cosas, ¿no? sí, pero las restricciones son diferentes acá. En el caso anterior teníamos la restricción de que no podían traslaparse las tareas, si me interesaba el número de tareas simplemente. Ah, ok. Sí. Acá lo que me interesa es que la suma de los pesos no sobrepase la capacidad, pero que a la vez la suma de los valores de los que están incluidos sea la máxima posible. O sea, es un problema diferente, derechamente, ¿sí? Obviamente puedes pensar en combinar las cosas y armar problemas más complicados, por decir algo que si yo agregarle además a los ramos en el problema de asuntos caóticos, agregarle además que cada ramo tiene un cierto número de créditos y a ti te interesa no simplemente tomar los máximos ramos que puedas en el semestre, sino que lo que quieres hacer es tomar los ramos que te maximizan el número de créditos que avanzas en el semestre, ¿sí? Pero es un problema distinto, digamos, que es bastante más difícil también. Resulta que si nosotros permitimos fracciones de ítems, o sea, el problema knapsack, como nosotros lo planteamos en informática teórica, nos exige que el ítem número I o se incluye o se deja fuera. No podemos decir, oiga, ponga la mitad de este y seguimos adelante con lo que nos queda capacidad libre para ir llenando con los otros ítems, ¿cierto? Resulta que si permitimos fraccionar los ítems, o sea, decir, ¿sabe qué más? En el espacio que me queda, o simplemente porque sí, no decido que del ítem número 5 vamos a echar no el ítem completo, sino que la mitad, con lo cual obviamente estamos ocupando la mitad del peso y estamos ganando la mitad del valor, ¿sí? Estamos suponiendo eso. Resulta que bajo esas condiciones, si nosotros ordenamos nuestros ítems en orden de valor por unidad de peso decreciente, o sea, V sub I, V sub I partido por W sub I, decreciente, y cada vez colocamos de cada ítem lo más que podemos, o sea, queda espacio para ponerlo completo, póngalo, si no queda espacio para el ítem completo, ponga la fracción del ítem que quepa en el espacio que está quedando libre todavía y se acabó acá el negocio. Esa idea, digamos, ese criterio voraz, claramente, es, resulta que sí da la solución óptima. Para demostrar esto, básicamente recurrimos a lo siguiente. Supongamos que los ítems están ordenados según el criterio dado y vamos a demostrar entonces las tres propiedades del caso. Para elección voraz, sea pi asterisco una solución óptima,
Si incluye menos de lo que dice el criterio 1, podemos, o sea, estamos pensando que nuestros ítems están ordenados tal que el 1 es el que tiene mayor valor por unidad de peso. ¿Sí? Si incluye menos de lo que dice el criterio del ítem número 1, que si yo incluimos solamente, por decir algo, la mitad, y tenemos la mochila llena, eso quiere decir que puedo sacar ítems cuyo valor por unidad de peso es menor para hacer espacio para lo que falta del ítem número 1 y por lo tanto voy a obtener un valor de la mochila que es mayor. Estoy cambiando, qué sé yo, cosas que valen, por decir algo, no sé, por lucas por kilo por nuestro ítem número 1 que vale 2 lucas por kilo y por lo tanto al aumentar el número de kilos de uno que estoy poniendo en la mochila, bajando los de otros, estoy aumentando el valor de la mochila. ¿Sí? O sea, hay una solución óptima que incluye el primer ítem que nuestro algoritmo elige. Sobre estructura inductiva, el problema que queda al fijar la máxima fracción del ítem 1, básicamente queda una cierta capacidad restante de la mochila y los ítems que van quedando. En realidad ninguno de ellos influye en nada, porque puedo decir, bueno, porque por ejemplo el ítem número 2 cabe solamente a la mitad, bueno, cabe solamente a la mitad, no hay problema. ¿Sí? Si pongo la mitad del ítem número 2, eso no afecta en nada mi posibilidad de haber podido poner el ítem número 1 en la mochila. No hay restricciones externas, o sea, realmente la subestructura inductiva, en este caso, es bastante trivial, es bastante obvio. Subestructura óptima, una solución óptima al problema P', junto con la máxima fracción del ítem 1, es óptima para P. Como ya habíamos notado antes en la parte de elección voraz. Cambiar la fracción de 1 significa reemplazar su valor por un valor menor o igual de otros ítems, por lo tanto estoy obteniendo una solución que no puede ser mejor. ¿Sí? Una demostración alternativa para demostrar que la estrategia que estamos planteando de las tres propiedades, en el fondo es bastante general, pero no necesariamente siempre la más cómoda, la más natural de aplicar a un problema, es utilizar una demostración por contradicción, tipo de razonamiento al que le llaman generalmente razonamiento de intercambio. Supongamos que los ítems están ordenados según el criterio voraz y que no da el óptimo. Eso significa en particular que la suma de los pesos tiene que ser mayor que la capacidad de la mochila. Porque si, qué sé yo, no sé, por lo que me dicen que tengo que, las cosas que tengo disponibles en total suman 10 en peso, y la capacidad de la mochila es 15, bueno, hecho todo dentro de la mochila se acabó el problema, ¿cierto? Nuestro conflicto se arma en el momento que tengo que dejar cosas fuera. Sea P sub I la proporción de los ítems elegidos por el criterio voraz, o sea, aquí el P no es la tarea, sino que, qué sé yo, dice, oiga, el ítem número 1 agregue 3/4, del ítem número 2 agregue 1/10, etc. Y sea P sub I asterisco la proporción en alguna solución óptima. ¿Sí? El valor y el peso de la propuesta voraz son respectivamente, llamémosle V, en la suma de las proporciones de los ítems
donde obviamente la proporción puede estar entre 0 y 1. 1 me echó el ítem completo, 0 lo dejó fuera, perdón. Y si el P sub i es, qué sé yo, 3/4, quiere decir que he hecho 3/4 partes del ítem en la mochila. Y la capacidad, está claro de que nuestro esquema voraz, digamos, llena la mochila, porque estamos suponiendo que tenemos más de la capacidad en posibles en candidatos a echar dentro de una mochila. La C es simplemente la sumatoria sobre I de los P sub I por los pesos. El algoritmo voraz, siempre que puede, elige P sub R igual 1. ¿Sí? O sea, lo que hace el algoritmo voraz es, ¿puedo echar el completo, el 1? Sí, échelo completo. No lo puedo echar completo, eche la fracción que pueda del 1 y llene la capacidad de la mochila, ¿cierto? Y después considerar el 2, el 3 y así sucesivamente. Digamos que para 1 menor o igual a R menor que K, toma un único ítem parcial K con 0 menor que PK menor que 1 y los demás, los P sub R, P sub 1, P sub 2 hasta P sub K menos 1, los toma completo. Y de los siguientes, o sea, P sub K más 1, P sub K más 2, etcétera, son todos 0, porque con el K llenó la mochila. Sea entonces ahora I el menor, tal que el P sub I es distinto del P sub I asterisco. Estamos suponiendo que P sub I es la solución voraz y el P sub I asterisco es una solución óptima. Si el voraz es óptimo, quiere decir, o sea, si es que todos los P sub I son iguales a los P sub I asterisco, no hay nada que discutir, porque tenemos una solución, la solución óptima, ¿sí? Como P sub I, estamos hablando de que es el menor I para el cual P sub I es distinto a P sub I asterisco, entonces el P sub I asterisco tiene que ser menor que el P sub I, no puede ser mayor, porque el P sub I podría ser 1, en cuyo caso no hay nada que discutir, digamos, no puede ser mayor que 1, o es el K. Si es el K justo, la fracción P sub K llena la mochila y por lo tanto tampoco puede ser mayor que eso porque tendríamos peso mayor de la mochila que su capacidad. Por lo tanto, el P sub I, como es diferente del P sub I asterisco, como es diferente del P sub I, tiene que ser menor porque no puede ser mayor. Podemos completar de P sub I asterisco a P sub I el ítem en la solución óptima, desplazando ítems posteriores que son de valor menor. Pero eso significaría que puedo mejorar la solución óptima. Y eso es ridículo, porque la solución óptima precisamente es la mejor posible. Tengo entonces una contradicción y con eso queda demostrada que la solución es esa, ¿sí? La estrategia de demostración, tanto la de los 3 criterios como también la idea de intercambio, esas dos ideas, generalmente más cargado hacia la idea de las 3 propiedades, son útiles porque dan alguna idea de cómo diseñar un algoritmo que cumpla con las propiedades y por lo tanto realmente me entregue un óptimo, ¿sí? O sea, por ejemplo, como les decía, particularmente lo que en el fondo dice el criterio de la propiedad de estructura inductiva,
nos da una guía de cómo debería organizar la construcción de los subproblemas, más que otra cosa, ¿sí? Pero no siempre es la mejor. Vamos a ilustrar una demostración por contradicción más adelante, cuando discutamos algunos de los algoritmos voraces clásicos. Vamos a ver que a veces la manera más natural de demostrar que el algoritmo voraz funciona, o sea, nos entrega una solución óptima, va por otras vías. Un problema que solía ser un problema en épocas pretéritas, cuando el mundo era joven y la computación era más entretenida que hoy día. En esas épocas se guardaban archivos en cintas magnéticas, y una de las propiedades de las cintas magnéticas es que, o sea, las cintas magnéticas ustedes podían guardar, las cintas tenían grandes capacidades. Hoy día esas capacidades las consideramos bastante ridículamente enanas, pero bueno, grandes capacidades. En esas grandes capacidades no se guardaba un solo archivo de datos, sino que la idea era ocupar lo mejor posible las cintas. Las cintas eran relativamente caras, con la idea de guardar varios archivos en cada cinta, o sea, un archivo después de otro. Y obviamente, si ustedes tienen un montón de archivos, esos archivos generalmente tienen largos diferentes. Pues es un punto. O sea, tenemos el problema, básicamente el problema mochilístico de queremos llenar la cinta lo más posible, pero supongamos que tenemos una cinta con capacidad suficiente para todos nuestros archivos de datos, que no es el problema, digamos, tenemos suficiente espacio ahí. Pero resulta que nuestros lindos usuarios tienen preferencias por ciertos archivos, ¿sí? Y el problema de las cintas en realidad era que si ustedes querían leer, qué sé yo, el quinto archivo de la cinta, había que leer primeramente los primeros 4, ¿sí? O sea, no es que uno pudiera básicamente saltar a la posición del comienzo del archivo número 5, sino que simplemente había que pasar por los otros 4 anteriores. Un modelo bastante simplista, digamos, pero que para nuestros efectos es suficiente, es suponer que el tiempo necesario para leer un archivo, simplemente saltárselo, es simplemente proporcional a su largo, ¿sí? Y por lo tanto, en realidad, lo que nos interesa es minimizar el promedio de los largos de los archivos leídos al leer los archivos, suponiendo que nuestros lindos usuarios, como decía, tienen preferencia por ciertos archivos. Supongamos que el archivo número i es solicitado con probabilidad p sub i, donde la probabilidad simplemente está entre 0 y 1. P sub i, ese archivo no se solicita nunca. P sub i igual 1, ese archivo siempre se solicita. P sub i igual 1 medio, la mitad de los usuarios solicitan ese archivo, ¿sí? Y lo que nos interesa entonces es minimizar el tiempo que se demora en promedio a traer los archivos de la cinta, que resulta que está dado por esta expresión de acá, ¿sí? La probabilidad por el largo, suponiendo que los archivos vienen en orden 1, 2, 3, 4, etcétera, en la cinta, ¿sí?
teorema es que el algoritmo voraz de ordenar los archivos en la cinta en orden creciente de largo partido por probabilidad da un orden óptimo. La demostración es por contradicción. Supongamos que hay un orden diferente que da una solución mejor. Eso significa que hay archivos vecinos tales que se cumple esto, ¿sí? Ay. Disculpen, estoy medio resfriado. Tal vez alergia. Bueno, no estamos en primavera, pero alergia. Si no fuera así, querría decir que en realidad está todo, digamos, en el orden dado por el criterio voraz y no hay nada que discutir, ¿sí? Y si que hubiese un L sub A partido por P sub A que es mayor que alguno que está mucho más lejos, digamos, y obviamente vamos a poder acortar ese espacio entre esos dos, encontrando un par de vecinos que cumplen con esto. Vamos a demostrar que si eso es el caso, intercambiando esos archivos en la cinta, mejora el T y por lo tanto ese orden no puede ser óptimo, no puede ser el mejor posible porque estamos construyendo uno mejor. Como A y B son vecinos, si intercambiamos esas dos tareas, esos dos archivos, o sea, viene en el orden óptimo, viene el archivo A, luego el B. Si los intercambio, en el fondo lo único que se afecta es la parte de la suma en la cual aparecen el A y el B. El resto de la suma para obtener el T en realidad es exactamente igual. Por lo que el T básicamente se ve afectado en lo siguiente. En la solución que nosotros tenemos, tengo primeramente como el P de A por el largo de A más el P de B, que para llegar al B tengo que haber leído primeramente el A porque viene antes, menos más el largo del B. Tengo que leer el A y el B para poder llegar a tener el B, ¿sí? Y en la situación que nosotros estamos planteando, de que primero el B y después el A, tendría la parte correspondiente sería P de B por L de B más P de A por L de A más L de B, ¿sí? Si ustedes se dan el trabajo de hacer el álgebra correspondiente, resulta que esa expresión es esto. Y esa expresión a su vez la puedo factorizar por PA, PB y me da esto. Pero yo había dicho que LA partido por PA era mayor que LB partido por PB. O sea, este segundo factor es mayor que 0. PA y PB son probabilidades, o sea, están entre 0 y 1. Por lo tanto, esos son positivos en el fondo. Realmente si la probabilidad del archivo fuera 0, no afecta, digamos, y por lo tanto eso es mayor que 0. Si los intercambiamos, entonces hemos disminuido el tiempo promedio. Pero si es que disminuye el tiempo promedio, quiere decir que nuestra solución original no era óptima, porque hay una mejor contradicción. Marquemos con asterisco los supuestos óptimos, digamos,
El LA es básicamente el tiempo que nos demoramos en leer A, es toda la chaya que viene antes, más el tiempo para A. El tiempo para leer B es toda la chaya que viene antes, incluyendo A y el B. ¿Sí? Y al intercambiarlos obtenemos esta situación de acá. Como ustedes ven, solamente este pedazo de acá de la cinta tiene alguna clase de influencia en la suma total. Y por eso mismo es que al restar la situación con los archivos en un orden y en el otro, estamos básicamente estas partes que se mantienen iguales, digamos, se cancelan. ¿Sí? Entonces, aquí ahora. Bien, estamos casi en la hora, así que quedamos hasta acá por hoy día. Planteamos la estrategia general de lo que se conoce como un algoritmo voraz. ¿Sí? O sea, la idea es, igual que en el caso de backtracking y todas esas otras cosas de búsqueda que nosotros tenemos, es subdividir nuestro problema en cierto número de pasos, de etapas. Y en el caso de backtracking y toda esa clase de cosas, lo que hacíamos nosotros era explorar exhaustivamente todas las posibilidades para cada una de las etapas. ¿Sí? Y los algoritmos resultantes, claro, garantizan que van a encontrar la mejor solución, pero a un costo bastante elevado. La idea de algoritmo voraz es en cada paso simplemente elegir sin mirar hacia atrás la mejor opción que tengo en este momento para este paso particular y echarle para adelante. ¿Sí? Discutimos, vimos que en realidad no podemos entrar, no vamos a entrar a la demostración precisa ni nada por el estilo, pero sí, como les comentaba, y en ese sentido Erickson tiene mucha razón, este tipo de estrategia solamente en caso de problemas bien particulares dan la solución óptima, no es en general. ¿Sí? Vimos dos maneras alternativas, más bien tal vez tres, de demostrar que el algoritmo voraz da un óptimo. La manera general es utilizar la estrategia de demostrar las tres propiedades, que demostrar esas tres propiedades en realidad también las tres propiedades nos dan una guía de cómo construir un algoritmo voraz. La otra alternativa es encontrar de alguna forma una contradicción, o sea, demostrar que, suponiendo que hay una solución óptima que es distinta de la solución que nuestro algoritmo voraz propone, resulta que típicamente por alguna clase de razonamiento de intercambio, resulta que puedo mejorar la solución óptima cambiando la parte donde difiere de lo que hace el algoritmo voraz con lo que el algoritmo voraz propone. Y de esa manera obtener una solución mejor, lo cual es ridículo porque estábamos hablando de que era la solución óptima, o sea, lo mejor posible. Como les comentaba también, más adelante vamos a ver algunos algoritmos voraces, llamémoslos clásicos, y para ellos la demostración de que esos dan realmente un óptimo no siempre es precisamente mediante este esquema que estamos planteando acá, o sea, los esquemas que estamos planteando acá. Dejamos de compartir. Quedamos hasta acá por hoy día, entonces nos vemos en nuestra próxima clase el día miércoles. Espero que se hayan entretenido con el certamen del fin de semana. Les prometo que los voy a dejar descansar este fin de semana. Y también les comento que en
castigo por haberlos hecho trabajar a ustedes el fin de semana. A mí me va a tocar trabajar el fin de semana corrigiendo sus pruebas. Así que estamos a mano. Al menos esta vez Zoom no se cayó y va a quedar un registro de esto. Y voy a también subir la presentación de lo que viene a continuación, los algoritmos voraces básicamente clásicos, típicos, que son comunes en informática. Bien, si es que no hay más comentarios, quedamos hasta acá. Nos vemos entonces el día miércoles. Cuídense mucho y echen una repasada a este tema. Esto no es particularmente trivial. Chao. Chau. Chao, profe, que le vaya muy bien.